Dios le bendiga, amado hermano. Soy el hermano evangelista Wilson Matusalén, una vez más desde la ciudad de Vancouver, Canadá, para anunciar la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz de su amado Hijo, de nuestro Señor Emanuel, o nuestro Señor Jesucristo, como usted le llama. Vamos a hablar un tema muy interesante el día de hoy. El tema se llama plenitud de vida en Emanuel, o plenitud de vida en Cristo, como usted le conoce. Nuestro único Dios y Salvador, porque no hay otro fuera de Él. Vamos a hablar de Colosenses 2:8. Dice la palabra así: en el nombre de Emanuel, o nuestro Señor Jesucristo. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¡Qué palabra más maravillosa! El problema, hermano, es que el predicador hoy en día lee este versículo y no le pone atención a lo que se está viviendo a nuestro alrededor, a nuestro contorno. Esto se está viviendo desde hace años, desde el 320 después de Cristo, cuando se empezó el concilio de Nicea, donde quitaron la verdad del evangelio y metieron su propia doctrina y su propio evangelio, que es el evangelio que tiene el mundo hasta el día de hoy. Tienen un evangelio mezclado con levadura. Dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones, porque lo que hay en muchas iglesias hoy en día son huecas sutilezas y tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo o según Emanuel. Los rudimentos del mundo, esta expresión se repite también en Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Emanuel en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Qué significa preceptos? Se refiere a unas enseñanzas religiosas que eran mundanas y falsas, como combinar la fe de Emanuel con conocimientos y secretos y normas humanas y científicas, como la teología y la filosofía, que hoy está lleno dentro de las iglesias de esas cochinadas. ¿Por qué la teología y la filosofía? La Biblia lo prohíbe, hermano, porque la persona que estudió teología y filosofía se cree en los grandes seres espirituales, y Dios no los ha mandado la palabra para que usted humille a otro porque usted se sienta superior a los demás, sino para que usted enseñe a las personas a conocer a Dios y a estar en el mismo nivel o en un nivel más superior a usted. Porque la Biblia dice que todos pensemos una misma cosa, que todos estemos en un mismo espíritu. Entonces, cuando el hombre quiere o te mete en la cabeza que él tiene más revelación que tú, o él tiene más palabras, que él se le ha revelado más que tú, porque quieren señorearse de ti. Entonces hoy vamos a destruir todos esos ministerios, hermano, donde tú eres un títere, donde tú eres un burro más de carga para ellos. Encargo final de Pablo a Timoteo. Vamos, miren las advertencias que hacen los apóstoles. Timoteo 6:20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La Biblia le llama falsa la ciencia, porque la ciencia tuerce la palabra para apartarlo de Dios. Lo cual, profanando algunos, yo diría muchos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Muchos se han desviado de la fe para la vana palabrería. Gálatas 4:3 al 8 y 9. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirviendo a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Iglesia de Jesucristo, o iglesia de Emanuel, hay que volver a lo que se los ha encomendado. Guarda el depósito del Espíritu, el cual es su palabra. Segunda Timoteo 1:13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dijo el apóstol, en la fe, amor que es en Emanuel, o en nuestro Señor Jesucristo, como usted le conoce. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Si usted guarda la palabra, usted tiene el Espíritu Santo. Colosenses 2:9. Porque en Emanuel habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que el Padre es, el Espíritu es, está dentro del cuerpo angelical de Emanuel, así como habitó en el cuerpo terrenal. Porque Cristo no se quedó como hombre, Él fue transfigurado, ya como nosotros, la iglesia, vamos a ser transfigurada, porque Él nos ha prometido esa misma gloria que Él tiene, que tendremos la gloria inmortal. Plenitud de la deidad en Emanuel. Colosenses 1:15 al 23.
Emanuel es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas, o sea, en Emanuel fueron creadas todas las cosas de las que hay en los cielos, de las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Emanuel y para Emanuel. Y Emanuel es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Emanuel es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Emanuel habitase toda plenitud. Por medio de Emanuel reconciliar todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempos extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Emanuel. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverlo de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Emanuel tiene toda plenitud, él lo llena todo. La plenitud son todos los poderes y atributos atribuidos en el cuerpo, como los tuvo humanamente, y en el cuerpo transfigurado de Emanuel. Pablo afirma que todo lo que el Padre, o sea Dios de la ley, es y hace, está en Emanuel. Juan 1, 14 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dijo Emanuel, y os dará otro consolador. ¿Por qué otro? ¿Acaso hay dos? No. Ahí vamos a explicar en otro tema eso. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Aquí Jesucristo está declarando que es él mismo es el Espíritu Santo. Ponga atención, dice el 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, el mundo. Si usted no cree que Jesucristo es el Espíritu Santo, porque todavía está en el mundo, no le conoce. Pero vosotros, le dijo a los discípulos que lo están oyendo en ese momento, le conocéis porque mora con vosotros. ¿Cómo que lo está prometiendo que lo va a mandar y les dice que ya está con ellos? Y estará en vosotros. Después, o sea, yo estoy con ustedes ahorita, pero después voy a estar dentro de ustedes, porque él se iba a ir, iba a mandar al Consolador, al Espíritu, el cual moraría dentro del cristiano, ya no afuera. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo ya vino como Espíritu Santo. Él ya regresó a la tierra. Y ahora permanece dentro de nosotros, ya no fuera. Emanuel era y sigue siendo el mismo Espíritu Santo. También no divida la deidad de Dios. Predicadores, es pecado. No ande dividiendo la deidad. 1 Corintios 3:17. Hay un versículo muy impactante aquí que dice, porque el Señor, o sea, el Señor Emanuel o Jesucristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Aquí es impactante. No dice que Emanuel como hombre es el Espíritu, sino que el Señor hace. O sea, el Señor Emanuel glorificado y resucitado es el Espíritu. Sino que el Señor dice aquí, por esta razón Emanuel como hombre no podía todavía derramar sobre la iglesia la promesa del Padre prometida por medio del profeta Joel, hasta que tomara su trono de gloria de regreso. Aunque él tenía autoridad como hombre, pero él cumple su palabra y no la puede quebrantar. Él mismo como Dios. Joel 2:28 al 32, de la promesa del Padre que hablaba nuestro Señor Emanuel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. La iglesia sigue predicando este versículo de Joel 2:28 como algo que se va a cumplir a futuro. No, esto ya se cumplió, fue en el derramamiento, en el día de Pentecostés. Dice que las hijas, no sé, de un Sebas, no sé, profetizaron y ahí se cumplió. Joel 2:28 al 32. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea que el día grande y espantoso es la venida del Espíritu Santo. El sol, cuando Cristo fue crucificado, hubo tinieblas toda la noche. El sol se convirtió en tinieblas y la luna en sangre. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación.
como os ha dicho Yahweh, entre el remanente el cual Yahweh habrá llamado. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Emmanuel, que es la cabeza de todo principado y potestad. Las tres palabras de este verso, completo, principado y potestad, se emplean. Estamos completos en Emmanuel a causa de la unción de Emmanuel. Los cristianos tenemos a la disposición todos los recursos que proceden de Dios y que son necesarios para vivir de acuerdo a su voluntad. Principado significa autoridad y dominio. Potestad, autoridad, dominio. Lo bonito del cristiano o seguidor de Emmanuel, que toda esta autoridad y potestad se la dio a la iglesia, se lo dio a nosotros. Por esta razón, las guerras de las religiones en el mundo, porque todo el mundo quiere tener esa autoridad y esa potestad como el Cristo la dio a la iglesia. Entonces todo grupo dicen que ellos son los buenos, ellos son los que tienen la verdad, y todo el mundo quiere esa potestad, pero de una manera errónea. Efesios 1:18 al 23 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Emmanuel os ha llamado, a la cual es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, a cuál de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Emmanuel, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Un día vamos a ver ese tema, qué significa la diestra de Dios cuando se refiere a Dios. Y sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la iglesia es parte de Dios, porque somos su cuerpo, dice la Biblia. Colosenses 2:11. En Emmanuel también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Emmanuel. La circuncisión era necesario en la ley del Padre por medio de Moisés para ser parte del pueblo de Dios. La circuncisión hoy la representa el bautismo en agua. Es una señal de que la persona ha entrado en una relación con Emmanuel como miembro del pueblo del Señor. Es un pacto. La misma señal era la circuncisión del pueblo judío, era una señal de pacto. Romanos 2:28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es en lo exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, en la del corazón, en espíritu, no en letras, de alabanza, de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. La verdadera circuncisión es la del corazón, del que guarda los mandamientos de la ley. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Emmanuel, no teniendo confianza en la carne. La circuncisión somos todos los que hemos sido crucificados y los que hemos crucificado la carne con Emmanuel. Gálatas 5:24 al 25. Pero los que son de Emmanuel han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Los primeros pasos para vivir en el Espíritu, no según yo o según usted, es según la palabra de Dios. Romanos 2:12. Sepultados con Emmanuel en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Emmanuel mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hechos 2:24 al 25. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En el bautismo somos muertos con Emmanuel para andar en vida nueva. El bautismo es símbolo de que hemos muerto y resucitado con Emmanuel. Romanos 6:4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de como Emmanuel resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Emmanuel en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Emmanuel perdonó nuestros pecados estando en la incircuncisión, o sea, fuera del bautismo, y somos llamados a bautizarlos en su nombre. Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Emmanuel, perdonándoos todos nuestros pecados,
Los pecados del hombre son perdonados si se bautiza en el nombre de Manuel o Jesucristo, como muchos bautizan. Y si usted ha muerto con él en las aguas del bautismo. Y si no ha muerto con Emmanuel, no ha resucitado con Emmanuel en el Espíritu. No se trata de la resurrección física, sino de una resurrección espiritual para andar en vida nueva. Efesios 2:1. Y Emmanuel os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. El estado moral o espiritual de todo el pasado, cuando estábamos separados de la vida eterna con Emmanuel. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, y quitándolas de en medio y clavándolos en la cruz. El acta de los decretos. Acta es un término comercial que se refiere a unos compromisos de pago. Pablo se refiere a la ley de Moisés con todas sus normas. Hace que cada ser humano sea deudor de Dios. Emmanuel pagó nuestra deuda en la cruz. Efesios 2:15 al 16. Emmanuel aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados por ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aboliendo la ley, Emmanuel nunca abolió la ley, puesto que Mateo 5:17, Emmanuel dijo: no he venido a abrogar la ley de los profetas. Romanos 3:31 dice: por la fe no se invalida la ley, se confirma la ley. Y enseña que la ley de Dios o normas morales en el Antiguo Testamento no cambian a causa de la venida de Emmanuel. Lo que se anula en la ley son los efectos de los mandamientos y las ordenanzas que separaban a los judíos de nosotros los gentiles, cuyas faltas de observación de la ley judía los hacían ritualmente inmundos en la carne. En la muerte, Emmanuel y los gentiles y los judíos somos un solo y nuevo hombre. En sentido colectivo, el cuerpo del creyente, la iglesia, somos una sola iglesia en Emmanuel, tanto judíos como gentiles. Así, hermanos, que estos son los temas que vamos a ir profundizando cada día más, y espero le haya gustado. Analícelo. Lo que hablamos conforme a Escritura, no conforme a vana palabrería, y que haya sido este tema de mucha edificación para su vida. Plenitud de vida en Emmanuel, o plenitud de vida en Jesús o Jesucristo, como usted le llama. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Soy el hermano Wilson Evangelista desde Vancouver, Canadá, y seguiremos anunciando las virtudes del Evangelio para gloria de Dios Padre. Amén.